Queridos estudiantes de Derecho, abogados, juristas que nos acompañan no solo de la provincia del Guayas, sino de todo el país, para mí es un honor poderme dirigir hacia cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Mario Vélez, soy presidente del movimiento político Frente Estudiantil de Derecho de la Universidad de Guayaquil y el día de hoy retomamos el seminario de Derecho Empresarial con la temática Nuevas tendencias del derecho empresarial en el Ecuador, donde intervendrá el día de hoy también el doctor Javier Rodas Garcés, que está pronto a poderse conectar. Para mí es un honor y es muy gratificante que nos acompañen en nuestros eventos académicos y quiero comenzar con una frase apenas se conecte el doctor. Ya lo conocemos, su gran mayoría de estudiantes y también todo el país y la comunidad universitaria. Vamos a ver si el doctor ya se pudo conectar para comenzar con nuestra ponencia. Efectivamente, ya esperemos unos momentos que se puedan conectar. No se olviden de colocar su correo electrónico, sus dos nombres, sus dos apellidos y la palabra asistencia para tener el registro como tal. ¿Cómo está, estimado doctor? Muy buenas noches. Qué gusto poderlo saludar. Mario, buenas noches. A las órdenes para continuar con este programa que ustedes han emprendido de capacitación en un área de tan palpitante interés, de reluciente interés y actualidad e impacto, que es el derecho societario, el derecho empresarial y las nuevas tendencias en el Ecuador. A las órdenes. Efectivamente, estimado doctor, para mí es un honor tenerlo aquí nuevamente en estos espacios. Nosotros, como tal, quisiera comenzar con esta frase que la dijo Eduardo Coutor: el derecho se transforma constantemente. El día que nosotros no sigamos sus pasos, dejaremos cada día de ser menos abogados. A pesar de tener muchos títulos, a pesar de ser aún estudiante de Derecho, pienso que estudiante de Derecho es toda la vida, no solamente cuando ya se tiene el título. Nosotros tenemos que estar aprendiendo las diferentes actualizaciones. Hoy en día el derecho ha cambiado, la situación del país y a nivel mundial ha cambiado. Entonces para mí es muy gratificante y es muy honroso poder hacer esta actividad para que los futuros abogados, no solamente litigantes, sino que se preparen en esta rama tan importante como es la del derecho empresarial. Haría su presentación, ya la hice el día de ayer, me quedaría todo el día, toda la noche, mencionando los reconocimientos que pueden revisar en la CENESID. El doctor es catedrático de la Universidad de Guayaquil, docente titular, es notario público y cuenta con diferentes, múltiples magíster, especializaciones en diferentes ramas del derecho que él imparte y tiene su conocimiento. Para mí, doctor, es muy gratificante. El día de hoy vamos a tener un tema de extrema relevancia, que es cómo constituir una empresa en el Ecuador. Las personas que el día de hoy, viernes, en la noche, se han tomado la molestia de podernos acompañar, sabiendo que es un horario un poco complicado, les agradecemos de todo corazón, de parte de quienes hacemos esta actividad, y también a usted, doctor, que nos acompañe el día de hoy. Totalmente suyo el espacio y les pido unos 10 minutos antes, que sean las 8 de la noche, para hacer cualquier tipo de preguntas que tengan los participantes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Mario. Y una vez más, felicitando la iniciativa muy importante de actualizarnos, de estudiar en sus dimensiones profundas y multilaterales el derecho. Nuestra profesión es esa, estudiar permanentemente el derecho, profundizarlo, y nuestra profesión es de servicio al derecho, de servicio a la justicia. Y uno de los campos tan promisorios de ejercicio profesional es precisamente el derecho empresarial, como lo puntualizamos ayer, cuyas connotaciones son profundas y multilaterales. El derecho empresarial tiene que ver con gran parte de las ramas de las ciencias jurídicas en el Ecuador, empezando por la Constitución y luego un conjunto de leyes y de códigos que integran todo este arsenal normativo que sirve para regular precisamente los emprendimientos en el Ecuador. Y habíamos hablado ayer de empresas en sus 4 dimensiones, como están previstas en nuestro ordenamiento jurídico: la empresa privada, la empresa pública, la empresa popular y solidaria y la empresa de economía mixta. Esas son las formas organizativas de la producción de los bienes y servicios que se pueden ofrecer en la economía ecuatoriana, que está asignada, de acuerdo con la Constitución de la República, por un modelo de sistema social y solidario, donde el ser humano tiene prioridad y hay una correlación dinámica de la naturaleza, la sociedad, el mercado. Entonces es importante tener presente estos preceptos de orden constitucional que presiden la orientación y el
empresarial en el Ecuador. Y cada uno de estos segmentos tiene su propia normativa y su propio marco regulatorio y su propio marco institucional y de control. Pero un concepto que atraviesa todo el ordenamiento jurídico en materia del derecho empresarial es la libertad empresarial, que está consagrado en la Constitución de la República. El derecho a realizar actividades económicas lícitas. La potencialidad que tenemos todos de ser empresarios. Y entonces esa calidad de empresario implica al mismo tiempo que el ejercicio de ese derecho constitucional una serie correlativa de obligaciones. Obligaciones de carácter laboral, obligaciones de carácter social de seguridad, ambientales, obligaciones en favor de los consumidores y de los usuarios, obligaciones a favor de la competencia, de los competidores, y también obligaciones para con el Estado, especialmente en materia tributaria. Entonces, hay un conjunto de regulaciones. Por lo tanto, el derecho tributario está conectado con el derecho tributario, con el derecho laboral, con el derecho a la seguridad social, con el derecho ambiental, con el derecho a la competencia, con el derecho del consumo, con el derecho en general, en todas sus connotaciones que hacen posible la realización de las actividades económicas, de los emprendimientos. Y como usted ha señalado, las nuevas tendencias del derecho empresarial en Ecuador tiene sus hitos fundamentales que es necesario tenerlos presentes y puntualizarlos. En primer lugar, empezamos con la Constitución de la República, que marca un modelo de economía y un modelo de empresariado. Esta es la Constitución, en primer lugar. Luego las tendencias que van marcando la Constitución del 2008, ¿no? La nueva Constitución, la Constitución de Montecristi, vamos a celebrar 12 años de su vigencia. Y luego tenemos también los tratados internacionales en materia de actividades empresariales, inclusive los tratados de derechos humanos que establecen efectivamente la libertad de emprendimientos, pero también los derechos correlativos de los usuarios y de los consumidores a tener acceso a productos y bienes y servicios de calidad y el respeto al medio ambiente, de cómo el derecho en sus múltiples dimensiones se integra y articula para presentarnos una visión de las nuevas tendencias del derecho empresarial, tomando en consideración todos estos hitos normativos, tanto del derecho constitucional, del derecho internacional, los tratados internacionales en materia de economía, la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, los tratados de integración, el convenio que hemos realizado hace poco con la Unión Europea, con la finalidad de fijar precisamente niveles de desarrollo empresarial mutuamente y recíprocamente favorables entre el bloque y el espacio europeo y la economía ecuatoriana. Sus procesos de internacionalización, de mundialización de la economía, en fin, tenemos que estudiar el derecho empresarial en sus contextos globales. Y también hitos importantes, el nuevo Código de Comercio, recién del año pasado. Qué importante es un código renovado que empieza estableciendo el concepto de empresa. Ninguna otra normativa en el Ecuador había establecido qué es una empresa y cuáles son los elementos de una empresa. Entonces, vamos articulando desde el punto de vista normativo un conjunto de conceptos y de categorías y una masa y un aparato conceptual y un aparato crítico importante que constituye efectivamente el acervo de las nociones básicas del derecho empresarial y sus nuevas tendencias en el Ecuador. Y tenemos en este año una nueva ley importantísima, la Ley de Innovación y de Emprendimientos. Qué importante. Y entonces, esas son las nuevas tendencias que se van marcando del derecho empresarial en Ecuador y hace necesario entonces formar huestes de juristas encargados precisamente de orientar la gestión de los emprendimientos en el Ecuador. Sea un abogado en libre ejercicio para que desde su despacho, sin necesidad de litigar, sin necesidad de bajar a la arena la litigación tribunalicia o judicial, podamos hacer asesoría y gestión
en materia empresarial. Todos aquellos que necesiten constituir una empresa, ya sea de carácter unipersonal o una empresa societaria, una compañía, o deseen realizar, ¿qué tal?, una cooperativa o cualquier organización empresarial, un consorcio, en fin, en cualquiera de las modalidades y escalas, empresas grandes, medianas, pequeñas, micro, en fin, eso es el derecho empresarial. Y entonces, el abogado que conozca de la normativa para encauzar jurídicamente esas potencialidades de emprendimientos y darle forma legal a esos criterios empresarial de emprendimientos que tienen los ciudadanos. Y luego también la posibilidad de ser un abogado de empresa pública. ¿Qué tal? ¿Sí? Un funcionario de empresa pública que conoce efectivamente la legislación. Si bien es cierto, una legislación que hace parte del derecho administrativo, del derecho público, sin embargo, tiene relación naturalmente con los emprendimientos, en este caso de iniciativa del poder público, del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las universidades públicas que pueden crear empresas públicas. Pero a diferencia de la empresa creada por los particulares, que lo hacen a través del ejercicio de sus derechos, de la autonomía de voluntad de las partes, la autonomía de su voluntad, se unen dos o más personas o unipersonalmente alguien quiere hacer una empresa, es propio de su autonomía, de la libertad de contratación, de la libertad de asociación, de la libertad de empresa, que establece la Constitución de la República, y lo hacen a través del ejercicio de sus plenas autonomías. Pero cuando hablamos de una empresa pública, estamos hablando de un origen que tiene en el acto del poder público, ya sea un acto legislativo, una ley que crea una empresa pública, o un decreto del presidente de la República que crea una empresa pública, o una ordenanza de un gobierno autónomo descentralizado que crea una empresa pública local, o de una universidad pública como la Universidad de Guayaquil, que mediante el órgano administrativo superior de gobierno de la universidad, el Consejo Universitario, decide crear una empresa pública universitaria para cualquiera de los fines lícitos que se puede cumplir en el ámbito del ejercicio de las actividades universitarias y académicas y científicas. En una empresa pública, por ejemplo, para editar libros, para editar obras, ¿qué tal? Entonces, puede crearse efectivamente empresas públicas por parte de cualquier nivel de gobierno a través de actos del poder, de actos provenientes precisamente del ejercicio de las competencias de las respectivas instituciones y autoridades públicas. Y luego las empresas de economía popular y solidaria que pueden crearse como iniciativas de las organizaciones comunitarias, asociativas, cooperativas. Tienen un procedimiento especial. Cada una de las leyes que regulan los diferentes marcos de empresariados tiene su propia normativa. Entonces, vamos a constituir una compañía privada, dos o más personas, o también una sola, aunque el concepto no es ya de sociedad, sino una empresa unipersonal. Sociedad cuando hay dos o más socios. No puede ser socio uno solito. Sin embargo, la ley permite esa ficción de crear una sociedad de una sola persona, como la empresa unipersonal de responsabilidad limitada o las sociedades de acciones simplificadas de reciente creación. Una sola persona. Y le llama a la ley sociedad. En mi concepto es equívoco esa noción de llamar social, simplemente una empresa unipersonal que constituye una persona jurídica distinta al dueño de esa empresa. O pueden dos o más socios aliarse para formar una compañía, y en cuyo caso estamos hablando entonces de iniciativas privadas reguladas por la ley de compañías, por el Código de Comercio, por la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada y por la ley de innovación que se ha dictado recientemente, la de emprendimientos, que crea las sociedades
por acciones simplificadas. Estamos hablando de iniciativas privadas que tienen sus propios marcos normativos. Las empresas públicas por parte de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que traza los mecanismos de creación de empresas públicas y su funcionamiento. Y su régimen de control, la propia Contraloría General del Estado, porque son recursos públicos. Mientras que las empresas privadas, la superintendencia de compañías, en el ámbito de sus competencias, pero también la superintendencia de bancos si se trata de una compañía dedicada a la intermediación financiera o a la actividad de seguro privado. Es importante ir estableciendo esos marcos normativos y esos marcos institucionales de regulación y control para cada uno de los segmentos del empresariado, público, privado, y luego el de economía popular y solidaria, que tiene en su ley propia la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y toda una institucionalidad de apoyo a ese sector, que es Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Nos piden a los abogados un grupo de cooperados de la economía popular, constituyanos una empresa cooperativa o una asociación de productores o una asociación comunitaria. Y entonces estamos en condiciones de poder apoyar esas iniciativas, realizar los actos constitutivos y su aprobación por parte del órgano competente del Estado, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que nos va a dar la personalidad jurídica a esa organización, a esa cooperativa, a esa asociación. Entonces tenemos un propio marco normativo y regulatorio para la economía popular y solidaria, para esos emprendimientos propios de origen popular, social, comunitario. Y luego las empresas públicas y privadas, lo que se llaman las empresas de economía mixta, cuando hay la concurrencia de capital tanto del sector privado como capacidades públicas, y entonces se hacen empresas mixtas, y para eso hay un marco regulatorio que permite la asociación, la alianza público-privada, con la finalidad de realizar obras o prestar servicios o producir bienes de significación económica y social importante para el país. Y entonces estamos hablando de 4 tipos de emprendimientos, cada uno de ellos con sus propios marcos regulatorios, con sus propios marcos normativos, con sus propios marcos institucionales. Entonces, el abogado experto en empresas tiene que dominar precisamente todo este múltiple abanico de opciones que existen en el ordenamiento jurídico en materia de empresariado. El derecho empresarial no solamente es la empresa privada, el derecho empresarial es también la empresa popular y solidaria, y también es la empresa pública, y es la empresa también asociativa de lo público y privado, empresas mixtas. Entonces tengamos presente ese panorama importante. Y si le agregamos un componente externo, y cuando viene una compañía extranjera a domiciliarse en el Ecuador, estamos hablando de un proceso de domiciliación de compañías extranjeras para cuya perfeccionamiento concurre también la asistencia legal del abogado para hacer los trámites pertinentes ante los organismos, especialmente de la Superintendencia de Compañías, para obtener la legalización de las operaciones de esa empresa extranjera en el Ecuador. Entonces, a eso se refiere precisamente el derecho empresarial. Y como el tema de hoy tiene que ver fundamentalmente con la forma, la tramitología de la constitución de empresas, ya lo hemos dicho de manera general, cada uno de estos tipos de empresas tiene un tratamiento específico de conformidad con su propia normativa. Nosotros los abogados no podemos aportar a la creación de una empresa pública más allá de un asesoramiento en lo que se refiere al Parlamento cuando quiere dictar una ley de creación de una empresa pública, o al presidente de la República cuando quiere crear por decreto ejecutivo una empresa pública, o a un gobierno autónomo descentralizado cuando quiera crear una empresa pública local. Entonces son actos
y decisiones del poder que crea esa empresa pública. Si en cambio nuestro mayor radio de operatividad como abogados empresariales es cuando se trata de constitución de compañías y de empresas privadas y también de empresas de economía popular y solidaria. Entonces ahí está nuestra actividad, que puede ser de gran escala y de gran eficiencia para la realización de estas iniciativas. Entonces, para eso es importante tener presente, en primer lugar, qué tipo de emprendimientos se trata, para darle la forma legal. Trata de constituir una compañía, saber si va a ser una compañía de 2 o más socios, que sea anónima o de responsabilidad limitada. Tenemos que distinguir, vamos a explicarlo. Y si se trata de constituir una empresa unipersonal, una sola persona, la dueña de esa empresa. Y podemos distinguir entonces la empresa unipersonal de responsabilidad ilimitada y la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Vamos a explicar enseguida. Solidaria, el tipo de organización que quieran crear los sectores comunitarios, asociativos, cooperativistas, el tipo de empresa que nos ofrece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y que se tramita a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bien, entonces vamos especificando. A ver, primero, si queremos constituir una empresa unipersonal, se trata de un cliente que no quiere asociarse con nadie, no le interesa, se siente capaz con su economía y con sus iniciativas de realizar un emprendimiento propio de cualquier actividad permitida por la ley, que lo haga de manera unipersonal. Hay actividades que no se pueden hacer unipersonalmente. Por ejemplo, yo no puedo crear solito un banco. Entonces, un banco como empresa unipersonal, absurdo. O crear una empresa de seguro privado para asegurar contra incendios, contra cualquier tipo de siniestros. Una empresa privada, ¿no? Eso solamente se hace mediante compañías anónimas. Un banco solamente mediante compañías anónimas. Si hay cambio, un conjunto de actividades unipersonalmente se pueden realizar. Entonces ahí tenemos unas variadas opciones. Primero, hacerlo una empresa unipersonal de actividad permitida para que sea realizada por una sola persona con responsabilidad de carácter ilimitada. Es decir, yo, dueño de la empresa, asumo toda la responsabilidad por el giro del negocio y por los acreedores y todas las deudas que yo tenga. Entonces, si mi emprendimiento fracasa, significa entonces que yo voy a responder, inclusive con mi patrimonio personal, para cubrir las pérdidas y las obligaciones que tenga mi fracasado emprendimiento. ¿Qué tal? Esa es una forma, la forma más común. Alguien emprende, por ejemplo, en una boutique. Muy bien, yo soy dueño de la boutique, inscribo en el registro único de contribuyentes, porque hay que inscribirse, es el primer paso en el registro único de contribuyentes, sacar los permisos respectivos de carácter municipal, abrir mi local, empezar las ventas, y yo soy el dueño de ese negocio, unipersonalmente, mi empresa unipersonal. Pero asumo también todos los riesgos del giro de ese negocio. ¿Y qué tal si fracasa mi negocio y quedan más deudas que realmente utilidades o ganancias? Yo tengo que responder hasta con mi propio patrimonio, no solamente con el monto, el capital que invertí en esa empresa, sino inclusive con mi propio patrimonio para satisfacer las acreencias de terceros. Entonces, esa es una modalidad, repito, común, pero no conveniente, porque para eso el ordenamiento jurídico nos ofrece la oportunidad de constituir también empresas unipersonales, un solo dueño, pero bajo la modalidad una persona jurídica, la empresa. De tal manera que la empresa tiene una persona jurídica propia, distinta al dueño del negocio. Y por lo tanto, la responsabilidad de ese dueño
se contrae exclusivamente al monto que invierte en ese negocio. Por lo tanto, queda blindado su patrimonio personal frente a eventuales acreencias. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la opción allí? Acudir a la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada y hacer el trámite por escritura pública, inscribirla en el registro mercantil. Yo creé mi empresa, soy persona natural, pero en virtud de mi acto unilateral, en ejercicio de mi derecho constitucional, formé una empresa y la hice esa empresa como persona jurídica. Yo soy el único dueño, pero mi empresa, persona jurídica, es yo soy otro distinto y como somos patrimonios diferentes. No se confunden los patrimonios. Lo que invertí en la empresa, yo respondo por eso y no más. Entonces estamos hablando de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada que amerita un trámite formal de constitución a través de una escritura pública ante notario y su inscripción en el registro mercantil. Es poca la experiencia que se tiene en nuestro medio de constitución de este tipo de empresas. Parece que es una ley que ya existe desde hace un poco más de 15 años, la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada. Pero la última novedad de este año, de febrero del 2020, de la ley de emprendimientos e innovación, nos señala la posibilidad de que una sola persona pueda crear también una empresa unipersonal que se llama una sociedad de acciones simplificadas, una sociedad por acciones simplificadas, una SAS, en lenguaje que el mismo texto legal señala. Crear una SAS. Crear una SAS significa crear una sociedad, que puede ser una sola persona, pero esa SAS, esa sociedad, por eso mi desacuerdo que se llame sociedad, porque es una sola persona. Una empresa es una empresa unipersonal, pero con personalidad jurídica propia y con un trámite absolutamente brevísimo, sumario, informal, podríamos decir, que no está sujeto a las solemnidades de creación de una empresa común y corriente. Y entonces, mediante acto voluntario, un documento privado, claro, la Superintendencia de Compañías también regula y controla este tipo de sociedades unipersonales. Tanto así que en el artículo 2 de la ley de compañías se agrega a las ya preexistentes compañías o sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad de economía mixta, se agrega ahora también la sociedad por acciones simplificadas, un tipo especial de sociedad que puede ser creado por una sola persona y por lo tanto crea una persona jurídica distinta a la persona del dueño de la empresa. Y puede, por lo tanto, bajo esta modalidad, que repito, es absolutamente informal, aun cuando puede crearla así, con el auxilio de la página de la Superintendencia de Compañías que le da las pautas, poner el nombre, la actividad a que va a dedicarse, el domicilio, el capital, en fin, y llenar un formulario que no necesita ir ante el notario ahora y que es absolutamente es por primera vez que se da esto en nuestro país, un acto unilateral de la persona interesada que quiera crear una empresa, de las empresas permitidas por la ley para que sea gestionada por la persona como único dueño, repito, vedadas de hacerlas unipersonalmente, como le decía hace un momento, un banco o una empresa de seguros. No, eso necesita forzosamente de un tipo de empresa típica como compañía anónima. Ya veremos eso más adelante. Entonces, empresas unipersonales bajo la modalidad de sociedad por acción simplificada. Una sola persona, dueña de una empresa constituida con la más pura informalidad, un simple documento privado que debe tener ciertos requisitos, y ciertamente requisitos en cuanto al contenido y a las especificaciones propias de la actividad que va a dedicarse, y para eso llena un formato que le entrega la misma Superintendencia de Compañías
y se somete naturalmente al control de la superintendencia de compañías. Pero es unas facilidades enormes que ahora ofrece esta ley para constituir empresas como persona jurídica, con responsabilidad limitada. Es decir, el dueño de esa empresa, el dueño de esa SAS, de esa sociedad por acciones simplificadas, es únicamente responsable del monto que tenga aportado y declarado en esa empresa, y por lo tanto queda blindado su patrimonio personal. No responde con el patrimonio personal frente a eventuales acreencias o frente a eventuales riesgos que tenga la empresa. Entonces, su patrimonio queda protegido. Únicamente responde hasta por el monto de la inversión realizada en esa empresa. Entonces, esta es una manera muy interesante y, como su nombre indica, simplificado, un trámite muy rápido que se hace a través de los formatos que la misma superintendencia ofrece. Ingresa a la página de la superintendencia, pone constitución de SAS, constitución de una sociedad por acciones simplificadas, llena esos datos y ya se constituyó la compañía, ya se constituyó la empresa, la sociedad. No estoy de acuerdo que se llame sociedad, pues sociedad son dos o más socios, pero sociedad de una sola persona, eso es un contrasentido. Entonces mi concepto es, en lugar de llamarse sociedad, de una empresa unipersonal, una empresa unipersonal por acciones simplificadas. Bueno, pero se creó ya esta figura de muy fácil y rápida realización y con personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica ni siquiera con la inscripción en el registro mercantil, no es necesario, cosa que me parece curiosa, sino simplemente con el mero registro en el registro de sociedades de la superintendencia de compañías. Es decir, que la misma superintendencia de compañías le otorga la personalidad jurídica. La sola inscripción en la superintendencia de compañías ya nació entonces esta empresa con personalidad jurídica propia, distinta a la personalidad del dueño del negocio. Son dos personas diferentes. El dueño, persona natural, la sociedad, una persona jurídica. Bien, entonces es importante. El marco regulatorio, repito, es la Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación. Recién, 28 de febrero del 2020, días previos a la pandemia, se dictó esta ley y entonces está nuevecita, está entrenándose. No conozco hasta el momento el número de SAS que se hayan constituido. Podemos ingresar a la página de la superintendencia de compañías y ver el registro de sociedades por acciones simplificadas. Deben ser muy escasos la experiencia todavía, la casuística en este tipo de empresas. Pero en todo caso está normativa. Y lo más común que hemos venido haciendo en el empresariado privado es, sobre la base de la ley de compañías, constituir dos especies de compañías que son las más comunes, de las 5 tradicionales que nos ha venido ofreciendo la ley de compañías, que tiene vigencia desde 1964. Que van a ser 60 años de vigencia de esta ley. Y entonces la ley de compañías crea la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita, la compañía responsable limitada, la compañía anónima, la compañía de economía mixta. Pero las más comunes en la práctica societaria cotidiana, en la actividad de negocios en nuestro país, son dos: la compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada. Y cuando acudan los socios ante el despacho del abogado y le digan, constitúyame una compañía, y tienen que preguntarle si quieren una compañía por acciones simplificadas, que tiene un régimen especial de proceso de constitución absolutamente informal, o quieren constituir una compañía anónima o una compañía de responsabilidad limitada. ¿Y cuál es la diferencia entre la anónima y la de responsabilidad limitada? La diferencia fundamentalmente tiene que ver con el régimen de confianza entre los socios. Atender bien esto. Si decimos queremos constituir una compañía anónima, es porque los socios que la constituyen están abiertos a que ingrese cualquier otra persona, sin necesidad del consentimiento
de los demás socios, porque las acciones son libremente negociables. Si yo soy socio constituyente de una compañía anónima y al día siguiente de la constitución de la compañía yo decido vender mis acciones a otra persona, las vendo, son libremente negociables y por lo tanto va a incorporarse otra persona sin el consentimiento de los demás, simplemente porque tienen las acciones. Entonces, hay que preguntarles a nuestros clientes, a los accionistas, ¿quieren ese tipo de compañías de régimen abierto para que entre cualquier persona en virtud de la libertad de negociación de acciones? Entonces hagan una compañía anónima. Lo que interesa ahí es el capital, no la persona. Entonces, no es necesaria la persona. Puede ir una persona que ni conocemos, sí, pero yo soy titular de esta acción, la he comprado y por lo tanto soy accionista. Y entonces nadie puede negarse. Si es accionista, por lo tanto tiene derechos y obligaciones dentro de esa compañía. Esa es la compañía anónima. La compañía anónima se constituye fundamentalmente con capitales, independientemente de quién es la persona. Lo que interesa es el capital para financiar los proyectos que lleva a cabo esa compañía anónima. En cambio, la compañía de responsabilidad limitada es una compañía cerrada. Cerrada en el sentido de que si quiere ingresar un nuevo socio, debe tener el consentimiento unánime de los demás. Y por lo tanto, su capital no está dividido en acciones simplemente negociables, sino que el capital social de la compañía de responsabilidad limitada está dividido en participaciones. Y si alguien quiere vender su parte a otra persona, debe contar con el consentimiento de todos los demás socios, expresado en la Junta General y a través de un documento, un acta que certifique que efectivamente todos están de acuerdo, que admitan un nuevo socio. ¿Qué tal? Entonces son compañías cerradas. Eso es lo que hay que explicarle en esencia a los clientes para que opten o por una compañía anónima o por una compañía de responsabilidad limitada. Ambas tienen responsabilidad limitada, es decir, ambos en el sentido de que los socios solamente responden hasta el monto de su capital invertido. Ambas en esencia son empresas de responsabilidad limitada, sino que las unas se llaman anónimas en razón de que el capital está dividido en acciones que son simplemente negociables y por lo tanto son compañías abiertas. Y las otras son compañías cerradas que su capital está dividido en participaciones y solamente pueden negociarse en virtud de la aceptación unánime del resto de socios. Es allí entonces la diferencia. Pero en ambos casos, tanto en las como en las compañías de responsabilidad limitada, los socios solamente responden hasta por el monto del capital que tienen invertido. Entonces, es importante tener presente. Ahora, la ley de compañías, desde hace unos 6 años más o menos, permite la constitución por vía electrónica, que es una constitución muy rápida, muy acelerada, a diferencia de los trámites que hacíamos antes de constitución de compañías que duraban meses, se dilataban en el tiempo, y eso era naturalmente un óbice, un obstáculo que había que remover para facilitar los emprendimientos. Recuerden que el índice de calidad de emprendimientos de un país tiene que ver precisamente con las facilidades que ofrezca el ordenamiento jurídico para la constitución de empresas. Si hay un régimen jurídico que obstaculiza la constitución de empresas y hay una burocracia que obstaculiza la constitución de empresas, entonces no es atractivo invertir allí en ese país. Necesitamos que se simplifiquen los procedimientos. Y ahora esa es la esencia del derecho empresarial en el Ecuador, la simplificación de procedimientos en la constitución de empresas, que antes demoraban meses en la superintendencia de compañías, y ahora se hace de manera electrónica, inmediata, dura horas, la constitución de una compañía anónima o la constitución de una compañía de responsabilidad limitada, que son las dos especies más comunes. Las compañías en comandita, las compañías en nombre colectivo han caído en desuso, porque en ambos casos la responsabilidad de los socios se extiende inclusive a su patrimonio. Nadie quiere poner en riesgo
su patrimonio. ¿Cómo voy a constituir una compañía en nombre colectivo si saben que los socios van a responder no solamente por el monto que han invertido en su capital en la empresa, sino también hasta su propio patrimonio personal? Entonces, ha perdido actualidad y ha perdido uso la compañía en nombre colectivo, lo propio que la compañía en comandita. Las más comunes son las compañías anónimas y las compañías de responsabilidad limitada, que se lo realiza de manera electrónica. Y si no quieren hacerlo de manera electrónica, pueden hacerlo de manera presencial, a pie, decimos, con la modalidad tradicional. Pero ¿por qué vamos a hacer de manera burocrática si podemos hacerlo en red inmediatamente? Entramos a la página de la Superintendencia de Compañías, ponemos constitución de compañía y ponemos los datos del socio, del capital, de la actividad que va a dedicarse. Inmediatamente se genera una orden de pago, de pagar las tasas notariales y las tasas registrales. E inmediatamente tenemos que ir donde el notario, que sea de nuestra preferencia, firmar la escritura pública, e inmediatamente va eso por línea también al registro mercantil. Se inscribe en el registro mercantil, de cuyo momento aparece ya la personalidad jurídica de nuestra compañía que hemos creado, y también se obtiene el registro de contribuyente de manera automática a través de ese procedimiento. Entonces, es una cuestión de horas, lo que antes era cuestión de meses para constituir una empresa. Entonces, esas son las nuevas tendencias de hecho empresarial en el Ecuador, muy importante. La legislación que sea compatible con los niveles de competitividad para incrementar el índice de emprendimientos en el Ecuador. Entonces, es importante tener en cuenta estas modalidades de constitución de empresas. Y luego, si queremos constituir una compañía con el concurso de capital del sector público y del sector privado, constituimos también entonces una compañía de economía mixta. Eso no se hace de manera electrónica, sino a través de una escritura pública con la comparecencia de los respectivos accionistas, los accionistas del Estado por un lado, o gobiernos autónomos centralizados, y la empresa privada, la inversión privada. Entonces, una compañía de economía mixta es una persona jurídica con el capital concurrente de ambos sectores. Entonces, también hay poco trámite últimamente de compañías de economía mixta. Han habido en la experiencia del derecho societario ecuatoriano algunas compañías de economía mixta. No han tenido muy buenos resultados, no se han mantenido en el tiempo, y entonces poco lo que se ha hecho en materia de compañías de economía mixta. Por esa razón se creó hace poco una ley, hace pocos años, pasa de 3 o 4 años, la ley de alianzas públicos-privadas, precisamente para incentivar esa asociación entre capital privado y capital de las instituciones públicas, particularmente del Estado, del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, para crear empresas de economía mixta. Claro que sí, y se lo hace por escritura pública, cumpliendo unas formalidades que están establecidas en la ley de compañías y también en la ley de alianzas públicas privadas, y se inscribe en el registro mercantil y nace la persona jurídica llamada compañía de economía mixta. Bien, entonces siempre se requiere trámites a través de el notario, a excepción de las sociedades por acciones simplificadas, que ya no necesita de ningún trámite notarial. Hemos sido excluidos los notarios para formalizar este tipo de compañías, precisamente como una tendencia orientada a simplificar los trámites. El interesado ingresa directamente a la página de la superintendencia y hace en el momento una sociedad de acciones simplificadas, una sociedad por acciones simplificadas. Una sola persona, puede ser 2 o más también, claro, pero la posibilidad es que una sola persona también realice la constitución de una sociedad por acciones simplificadas, que esa es una nueva modalidad introducida recientemente
días previos a la pandemia. Claro, estamos viviendo en pandemia, poco se ha hecho entonces de la ejecución de esta ley y entiendo que pronto, una vez que pase ya toda esta situación que es tan devastadora de la economía y de los ánimos, podamos retomar los emprendimientos y por lo tanto pueda exacerbarse el espíritu emprendedor y constituirse las sociedades por acciones simplificadas. Es una herramienta, está a disposición de los emprendedores que establece la ley de emprendimientos e innovación. Bien, entonces, son trámites de carácter administrativo, son trámites de carácter societario, así se llama, societario, viene de sociedades. Pero el abogado experto en derecho empresarial no solamente puede ser gestor de la constitución de empresas, sino también gestor de toda la vida jurídica de la existencia de la empresa. Cuando se requiera hacer aumento de capital, cuando se requiera hacer una fusión de empresas o una escisión de empresas, o se requiera hacer ya la disolución de la empresa o la transformación de una especie a otra de empresa o la liquidación de la empresa y la cancelación de la empresa o reactivarla si es que acaso ha caído en inactividad. En fin, todo ese tipo de trámites que están regulados por la ley de compañías son trámites de carácter societario y que está en condiciones de emprender el abogado societarista, el abogado experto en derecho empresarial, para hacer los trámites, para cumplir con los requisitos de conformidad con los designios de los socios, que es lo que quieren los socios, y lo que el abogado es darle forma legal y trámite y encauce administrativo, técnico a esos requerimientos y a esas pretensiones de los emprendedores, desde la constitución de la compañía y durante toda su vida hasta su extinción. En cuanto a empresas privadas, las empresas de economía popular y solidaria tienen un tratamiento también especial. Constituir una cooperativa o constituir una sociedad o una asociación de emprendedores de los sectores populares, entonces significa un trámite muy sencillo, no necesita de notario, no necesita de inscripción en el registro mercantil, simplemente hacer un trámite en el organismo competente, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cumplir con los requisitos que establece esa ley y sus reglamentos y la normativa propia del órgano de control, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y damos nacimiento a empresas de origen popular y solidario, una empresa cooperativa o una empresa asociativa. Estamos hablando de iniciativas populares para crear emprendimientos. Bien, entonces a esto se refiere precisamente el campo de la operatividad, la tramitología, el conjunto de engranajes procedimentales que los abogados expertos en derecho empresarial tenemos que conocer. Este es lo más sencillo. Lo importante es tener claros los conceptos. Cuando se trata de una empresa privada y bajo qué modalidad quieren hacer empresa privada, cuando se trata de una empresa pública y cómo se crea y funciona una empresa pública, cuándo crear y cómo crear una empresa de economía popular y solidaria y cómo crear una empresa de asociación público-privada. Y entonces tenemos, repito, los marcos regulatorios, los marcos normativos, los marcos institucionales y los marcos de control que sirven precisamente para dar forma legal a cada uno de estos emprendimientos. Lo demás es cuestión de la práctica, sencilla, no es de carácter litigiosa, como lo sabemos. El abogado que no quiera incursionar en la arena de la litigación judicial, de los trámites tribunalicios, vaya entonces, hágase un abogado experto en derecho empresarial y le va a ir muy bien, porque el derecho emprendedor es tan ilimitado que puede efectivamente encontrar opciones ocupacionales y perspectivas profesionales para acompañar a los emprendedores, a los accionistas, a los socios, a los que manejan capital y tienen iniciativas para darle forma legal a esas iniciativas. Eso es el derecho empresarial.
Así que estudiar Derecho Empresarial, ojalá que pronto lo pongan como una asignatura en la malla curricular y pronto nuestra facultad esté en condiciones de ofertar programas de posgrados en Derecho Empresarial. Bien, muchísimas gracias, Mario, por esta oportunidad. Espero tener también la oportunidad de conversar en otros momentos de algunos otros temas que sean de interés, por ejemplo, el derecho tributario, el derecho aduanero. Es importante trabajar en estas áreas también y todo aquello que tenga que ver con las exigencias de las fuerzas productivas y de las exigencias del desarrollo social y económico de nuestro país. Y para eso está el abogado precisamente, para la orientación y la gestión de cuanta iniciativa sea necesaria en función de los intereses de nuestros clientes. Mario, muchísimas gracias, estoy a las órdenes, estaré pendiente de sus requerimientos y felicitaciones una vez más por esta iniciativa. Sigan adelante, haciendo academia, difundiendo el derecho, haciendo ciencia jurídica, profesionalizándose, perfeccionándose en la ciencia jurídica. Muchísimas gracias. Para mí, estimado doctor, y para todo el equipo de Frente Estudiantil de Derecho, ha sido un honor poderlo escuchar en toda su intervención. Antes de todo, también felicitarlo. El doctor ha formado diferentes generaciones de abogados, ya está por cursar, creo, los 40 años de vida universitaria, catedrático, y además fue gestor de educación continua. Esperemos algún momento se pueda retomar estas actividades tan importantes para formar directamente a los profesionales, no solamente litigiosos, sino también que se conozcan estas nuevas ramas del derecho que tal vez no son tan conocidas o no se han profundizado tanto. Y para mí es un honor, y de igual manera a todos los participantes, poderlo escuchar a usted, doctor, especialista en diferentes ramas del derecho y que usted conoce a ciencia cierta todo esto. De verdad, yo me considero en este aspecto un poco nulo al momento de que no sabíamos mucho del derecho empresarial, ya que en nuestra facultad no existe esta materia, y si bien es cierto, debería implementarse dentro de nuestra malla curricular. Doctor, yo tengo una pregunta, y pueden dejar cualquier pregunta en los comentarios, o si no, se la haré llegar directamente al doctor por correo. Hoy en día, estos trámites se tenía a ciencia cierta que era de manera presencial, ahora se puede hacer de manera virtual. La pregunta es, ¿obligatoriamente se tiene que tener un título de abogado para poder hacer estos trámites, o cualquier persona puede realizar una constitución de una compañía? ¿Y cómo se puede asesorar a los estudiantes de Derecho que ya queremos generar algunos ingresos, mucho más por la pandemia, para poder generar y formar empresas y poder dar asesoramiento tal vez a nuestros familiares, vecinos o amigos? Muy bien, muy buena pregunta, Mario. Tradicionalmente se ha requerido de la elaboración de una minuta para la constitución de una compañía, y esa minuta la llevan ante el notario para que eleve a escritura pública el acto constitutivo de la compañía, que es un contrato, el contrato de sociedad o contrato de compañía, por el cual dos o más personas unen sus capitales y sus industrias y sus iniciativas para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades, dando nacimiento, por tanto, a un ente societario que tiene su propia personalidad jurídica, distinta a la de los socios individualmente considerados, y por lo tanto nace una empresa, y el abogado que lo realiza puede atribuirse la paternidad, y si es una abogada, la maternidad de esa criatura que ha nacido, que es la empresa, como persona jurídica, que tiene una organización, un estatuto social, un organigrama de autoridades, de derechos y de obligaciones de los socios, y la forma de administrar la sociedad, y la representación legal, y también normas para repartir las utilidades y cumplir las actividades sociales o el objeto social de la compañía, su domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, eso normalmente está a cargo de un abogado que lleva la minuta ante la notaría. Pero como ahora no se requiere firma de abogados para la realización de muchos trámites en el ámbito judicial, por ejemplo, para el tema de la pensión alimenticia, ya no necesita de firma de abogado, ni por una acción de protección, firma de abogado. Pero en cambio eso no obsta para que sea un abogado o un estudiante de derecho que pueda asesorarles. No necesita poner su firma como requisito sine qua non. Sí, la asesoría, la orientación en todo ese conjunto
de engranajes adjetivos de carácter procedimental. Entonces, ese itinerario de procedimientos que debe realizar. ¿Qué tal? Alguien quiere constituir una empresa unipersonal llamada sociedad por acciones simplificadas. Entonces, el estudiante de Derecho que conoce, ya previamente ha ingresado en la página y se ha interiorizado en la página de esa compañía, cómo se hace este tipo de trámites, está entonces, y al pie de la ley también de innovación y de emprendimiento, está en condición entonces de asesorarle. No necesita tener título de abogado para firmar ningún documento como tal, sino el asesoramiento, el acompañamiento, la guía a la persona interesada que quiera constituir este tipo de empresa o cualquier otro tipo de emprendimiento. Entonces, no se requiere en este sentido actualmente la firma del abogado para este tipo de actividades. Inclusive puede la persona, sin necesidad de nadie que le acompañe, constituir la empresa. Antes era requisito sine qua non elaborar la minuta por parte del abogado y el abogado iba con los socios a la notaría y entonces allí firmaba la minuta como abogado y por lo tanto era de forzoso cumplimiento su comparecencia y su firma en el procedimiento constitutivo y en la asesoría y demás. Ahora no se necesita de las nuevas tendencias del derecho empresarial. Por lo tanto, se han simplificado los procedimientos, se han flexibilizado los requisitos y puede, por lo tanto, un estudiante de Derecho informado directamente con iniciativa apoyar y acompañar las iniciativas de los emprendedores. Y entonces, lo que tienes que estudiar el cómo se hace cada uno de los trámites y para qué sirve cada trámite. Si alguien quiere constituir una compañía, especificarle. Usted como estudiante de Derecho puede perfectamente ganarse sus honorarios en calidad de asesor de alguien que quiera constituir, de personas que quieran constituir una compañía anónima o una compañía de responsabilidad limitada. Pero le explican por qué una anónima y por qué una de responsabilidad limitada. Ingresamos a la página, le orientan el ingreso a la página en la suplencia de compañías, llenan los datos, en fin, y hacen el impulso y el seguimiento. Y entonces es una buena oportunidad, sin duda, de ganarse lícitamente honorarios por esa prestación de servicios. Claro, no tienen todavía registro único contribuyente, no pueden declarar ingresos. Y entonces, bueno, esto se entenderá bajo la flexibilidad propia de un régimen que permite que el derecho pueda tener sus propios ingresos sin necesidad, y son tan modestos, ¿no?, los valores, sin necesidad de que tenga que forzosamente declararlos a través del registro único contribuyente. Es un estudiante y por lo tanto no está aún en condiciones de tener un registro único contribuyente y por lo tanto declarar ingresos y pagar la tributación que corresponde. Pero puede efectivamente, repito, bajo este régimen de informalidad, de acompañamiento, de guía, de orientación que el estudiante de Derecho pueda realizar a favor de personas que quieran efectivamente emprender. Lo que tiene que hacer es estudiar las distintas figuras de empresas. Si quiere constituir una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, la ley orgánica de empresas unipersonales de responsabilidad limitada. Si quiere constituir una empresa llamada sociedad por acciones simplificadas, entonces la ley de emprendimientos e innovación. Si quiere constituir una compañía anónima o una compañía responsable limitada, bueno, pues la ley de compañías está indicándole las pautas de cómo debe ser. Entonces puede efectivamente, repito, inclusive por ir adquiriendo experiencias y prácticas y con la ayuda de un abogado también ya formado y formalmente, pueda ir acompañando en la realización de los trámites y por lo tanto ir obteniendo legítimamente ingresos que le permita un estado de supervivencia a través de un ejercicio de asesoría y de acompañamiento en los trámites que tengan las personas emprendedoras respecto de la constitución y funcionamiento de sus empresas. Hacer el trámite, hacer el trámite en el municipio para la obtención de la patente municipal y los permisos respectivos, etcétera. Es decir, puede iniciarse mediante esa escala de trámites elementales para, repito, darle forma
a los emprendimientos de las personas. Entonces hay que prepararse. ¿Qué tal? Formar cooperativas. Entonces tienen la posibilidad